¿Quiénes son las personas grises? Las teorías de la conspiración llenan el mundo, específicamente en los Estados Unidos de América, que puede tener la mayor cantidad de teorías de la conspiración en el mundo a pesar de ser el país más grande del mundo, y quizás cuando ves las películas de ciencia ficción producidas por Hollywood te sientes emoción y marketing. Pero hay otras personas que ven películas como File X y creen plenamente que los eventos que ven frente a ellos son completamente reales, y algunos incluso escribieron libros que explican información detallada sobre esas criaturas de color gris que se parecen a los que vemos en las películas, pero ¿cuál es la verdad detrás de esas criaturas grises o grises como las llaman? ¿Quiénes son la gente gris? Según la descripción de algunas personas, las personas grises son criaturas grises, de ahí su nombre, y son criaturas parecidas a los humanos, pero sus cuerpos son muy pequeños, y carecen de nariz, orejas y órganos sexuales, y tienen un pequeño pecho y no tienen estructuras musculares, y sus extremidades son relativamente diferentes a las extremidades de los humanos, y la cabeza gris no es grande, es proporcional al tamaño de su cuerpo y pueden tener ojos grandes y transparentes. Casos de abducción humana de grises. Durante la segunda mitad del siglo XX muchas personas afirmaron que habían sido secuestradas por Ramadi, y los informes indican que de los casos que supuestamente fueron secuestrados por los grises, alrededor del 50% de ellos ocurrieron en Australia, el 73% en Estados Unidos, y el 48% en el continente europeo, y alrededor del 12% en el Reino Unido. Y estas afirmaciones incluyen una descripción diferente de la forma del gris, donde hay claras diferencias en la descripción de su altura, pero lo que tienen en común la descripción de los ojos muy abiertos. El neurocientífico Stephen Novella ha dicho sobre estas afirmaciones que los extraterrestres grises son un subproducto de la imaginación humana, con los rasgos distintivos de las personas grises que representan todo lo que los humanos modernos han asociado tradicionalmente con la inteligencia en el inconsciente. Uno de los casos más famosos de acusaciones de que los humanos habían sido secuestrados por los Gray fue el de los cónyuges Betty y Barney Hill, quienes afirmaron que una noche de septiembre de 1961, estaban en su automóvil conduciendo por la sinuosa y vacía carretera rural en las blancas montañas de New Hampshire y en millas no habían visto ningún otro coche en el camino, y de repente una extraña luz en el cielo pareció seguirlos. Y cuando finalmente regresaron a su casa en Portsmouth al amanecer, no estaban cómodos. Encontraron su ropa llena de suciedad y sus horas habían dejado de funcionar, y los zapatos de Barney estaban extrañamente rotos y mi vestido de casa se había roto, y ahí fueron 2 horas de conducción que ninguno de ellos recordaba ni lo que les sucedió y cómo llegaron allí. 1. Barney y Betty se sometieron a psicoterapia y durante las sesiones hablaron con el médico sobre criaturas grises con ojos grandes que los llevaron a una nave voladora. La historia de Betty y Barney fue sometida a convertirse en parte de un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos llamado Proyecto Libro Azul, cuyo objetivo principal era investigar las acusaciones de haber visto ovnis y secuestrar personas, y este programa comenzó en 1952, pero después de investigar más de 12,000 denuncias, al secuestrar por extraterrestres o ver platos voladores, todos los informes concluyeron que estas acusaciones eran el resultado de la confusión entre las observaciones de los propietarios de esas afirmaciones y ver objetos espaciales ordinarios como meteoros, meteoritos y estrellas, y el proyecto del Libro Azul fue completamente terminado en 1969. El origen del gris. El 24 de junio de 1947, el piloto civil Kenneth Arnold informó que vio 9 objetos, brillando en azul y blanco, volando en forma de V sobre Mount Rainier, estado de Washington, y estimó su velocidad de vuelo a 1700 millas por hora y comparó su movimiento a un platillo si lo arrojas al agua, que se convirtió en el origen del término común más tarde, platillo volante, que es la primera aparición de este nombre, pero no es la última. A principios de la década de 1980,
Los grises estaban relacionados con el presunto aterrizaje de un platillo volante en 1947, y se publicaron varios folletos que contenían declaraciones de personas que afirmaban haber visto al ejército estadounidense lidiar con una serie de calvicie y cuyo tamaño no era adecuado, inusualmente proporcionales a sus cabezas, y son criaturas del tamaño de niños individuos, durante y después del accidente, que las cabezas de las criaturas eran grandes y tenían ojos rasgados, pero las facciones de sus caras eran pocas. A principios de la década de 1990, el ingeniero Philip Schneider promovió la misma idea, pero a mayor escala y con detalles más sutiles. Schneider era un ingeniero geológico que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos, encargado de estudiar tipos de rocas en áreas excavadas con explosivos. Schneider afirmó que durante su trabajo en uno de los túneles debajo de la ciudad de Dulce en New Mexico, abrieron una de las cuevas gigantes por error, por lo que la gente gris salió y les disparó con armas espaciales y el resultado fue la muerte de 76 estadounidenses, obreros y oficiales del ejército, y que sobrevivió milagrosamente y solo otros dos de eso. El incidente y el tiroteo dejaron cicatrices en su pecho, y otros confirmaron la inexplicable muerte y deformidades del ganado en Dulce, y esto es evidencia de la presencia del Ramadi en la región, y entre ellos se encuentra Paul Benevit, un físico que visitó Dulce en 1979 y confirmó que lo que le está pasando al ganado es causado por la gente gris. Pero si esto realmente sucedió, ¿dónde están los cuerpos de esas personas que fueron asesinadas y dónde están sus familiares para confirmar el asesinato de sus hijos dentro de la cueva? Nadie lo sabe, sobre todo desde que ocurrió este accidente en 1979, como mencionó Schneider, y Schneider comenzó a promover estas acusaciones a principios de los 90 del siglo XX. Pero lo que convenció a muchos de las palabras de Schneider fue su misteriosa muerte, ya que fue encontrado en 1996 después de Cristo, asesinado en su apartamento, y los partidarios de su teoría promovieron que fue asesinado para encubrir la existencia del Ramadi. Schneider tampoco fue el único convencido de la existencia del Ramadi, sino que también adoptó ideas promovidas por un grupo de sus predecesores. Hablar sobre la base de Dulce y la conclusión de Estados Unidos de un acuerdo secreto con los grises, llamado Tratado de Griada, se remonta a los años 50 del siglo XX. Entre los que escribieron en detalle sobre el acuerdo Griada y sus disposiciones se encontraba un investigador australiano llamado Michael Sala, quien publicó en 2004 un artículo de investigación explicando los detalles del acuerdo que se concluyó entre Ramadi y el presidente estadounidense Dwight Eisenhower dentro de una base militar estadounidense, y sobre la base del cual se firmó un tratado de paz, el Tratado Griada. Y que los ramadíes han buscado refugio en la Tierra después de que su planeta está a punto de colapsar, y que han advertido a los habitantes de la Tierra que están a punto de destruir el planeta debido a sus acciones destructivas, luchando entre sí y usando armas nucleares. Cuando los ramadíes llegaron a la Tierra, se pusieron en contacto con el gobierno de los Estados Unidos de América porque es la superpotencia del mundo y posee armas nucleares, y a cambio ofrecieron al gobierno de los Estados Unidos suministrarle tecnología muy avanzada, y eso Estados Unidos había rechazado la condición de destruir armas nucleares, pero acordó construir una gran base subterránea para proteger al pueblo Ramadi proporcionándoles el ganado que necesitan y algunas personas para realizar sus experimentos, pero dentro de un alcance limitado, y hasta el día de hoy ningún gobierno o autoridad responsable ha confirmado la realidad de los presuntos habitantes subterráneos de la Tierra.